Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast del Parque Explora. Hoy les saludamos desde la Sala Mente, la Sala de Neurociencias, El Mundo Adentro, que habla sobre ese bosque eléctrico que nos gobierna, ese bosque de 1.5 kilos y que es patrocinada por Baxtera. Además, esta sala la efectuamos con el Grupo de Neurociencias de Antioquia y hoy vamos a hablar de otro bosque, no ese bosque eléctrico, vamos a hablar de los bosques inundables, de los bosques colombianos. Y para eso invitamos a una persona, Ligia Estela Urrego Giraldo. Bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí como siempre en Explora. Bueno, Ligia es ingeniera forestal, es doctora en biología, experta en paleoecología, ella ha estudiado, ¿qué es la paleoecología? Digamos que la paleoecología es el estudio de los ecosistemas del pasado, que se hace con base en fósiles de diferente orden. O sea, estamos también con una viajera del tiempo, si así si se quiere pensar, y ya nos contarás cómo se viaja en el tiempo, si es posible, o qué es los rastros o las huellas que uno lee. Pero no vayamos allá todavía. Yo quiero que comencemos por el derecho, por vos. Y cómo llega alguien a estudiar ingeniería forestal, es una carrera que tenías decidida desde que estabas en cuándo, ¿cómo fue esa elección? Pues la ingeniería forestal combina como ciertas herramientas de la ingeniería, principalmente las matemáticas que me gustaban mucho cuando estaba pequeña, y después ya con el mundo biológico. Entonces esa combinación me pareció muy interesante y me condujeron pues a los ecosistemas que terminé estudiando. O sea, que desde que estabas en el colegio te gustaban mucho las ciencias naturales y las matemáticas. Sí, sí. Y era común, pues, porque normalmente hasta hoy en día, pues, las matemáticas no es que sean las más populares entre los y las jóvenes. ¿Cómo era en esa época? ¿Era raro que te gustaran las matemáticas en tu entorno? O... Lo que pasa es que yo pues soy de una familia muy grande y tengo, afortunadamente todavía tengo, varios hermanos ingenieros. Entonces siempre como que había un ambiente muy propicio para ello. Entonces, hermanos y hermanas ingenieros. Entonces siempre había la posibilidad de hacer juegos, de pensar en los números, entonces era divertido. Y cuando entré al colegio, pues eso me pareció muy rico, trabajar con los números. O sea, ya habías visto a personas cercanas que disfrutaban eso y no encontraban, pues, un dolor de cabeza en los cálculos. Para nada era un dolor de cabeza y por el contrario estimulaban mucho esa parte, los hermanos mayores en los menores. Entonces era parte de mi ambiente familiar, esa parte que me gustaran los números. Entonces dijiste, listo, ingeniería forestal, combina ambas cosas. ¿Y qué hace la ingeniería forestal? Estudia los bosques, ¿cierto? Sí, los bosques naturales y los bosques plantados, porque tenemos muchos enfoques para abordar estos temas. Y además la ingeniería forestal en el mundo de hoy tiene que ver con temas como la conservación, como el ordenamiento y la planificación de las cuencas, como todo lo que tiene que ver con la industria de la madera y las características de la madera, que son otros fósiles también. Pero entonces tiene, digamos, un abanico de posibilidades de temas con los que se pueden abordar los ecosistemas de una manera también muy integral. Entonces, por eso es que la ingeniería forestal no se restringe solamente a las plantaciones, a los bosques o a la industria de la madera, como en muchos casos se ha querido como restringir los temas que se abordan. Y una pregunta, ya estudiando ingeniería forestal, ¿sabías qué era lo que más te gustaba de todo ese mundo que nos cuentas o te fuiste perfilando con el tiempo en alguna especialidad antes de graduarte? Sí, lo que pasa es que las ingenierías tienen un primer ciclo que son mucho matemáticas, física, química, entonces uno está como sin saber para dónde va a coger. Pero definitivamente cuando yo ya empecé a ver las asignaturas ya más profesionales, eran para mí los bosques naturales. Las plantaciones me parecen súper importantes. Hoy en día pienso que hay un futuro muy prometedor para la restauración y para la recuperación de muchas áreas, pero lo mío siempre fue los bosques naturales. De hecho,
Me demoré un poco en hacer el trabajo de grado porque yo decía, no, yo no voy a desperdiciar esa oportunidad en cualquier cosa. Entonces, por ahí fue donde empezó mi enfoque. El otro punto es que los profesores juegan un papel determinante en un estudiante de pregrado. Entonces yo tuve entre todos muy buenos profesores, pero dos de ellos pues me motivaron mucho y por eso yo siempre pensé, sí, es que por este lado era por el lado de la ecología de los bosques naturales. Claro, yo creo que los bosques que en pregrado, pero en el colegio, hasta en los posgrados, son determinantes cuando uno encuentra a alguien que uno ve como una autenticidad y como una emoción por el conocimiento. Tengo entendido que uno de estos profes fue el que te preguntó, Ligia, ¿te querés ir para el Amazonas? Pues yo, o sea, yo leí eso en otras entrevistas y yo decía, ¿qué significa que a una persona que estudia ingeniería forestal le digan te quieres ir para el Amazonas? Como, ¿crees que tu amor platónico se vuelva de verdad? Pues Sí. como que el bosque de bosque es el Eso emblema. realmente fue así, porque cuando él me preguntó eso, sabía que yo no tenía un tema definido de trabajo de grado, por lo que acabo de decir. Cuando él me dijo que si me quería ir, yo no le pregunté a qué, sino que yo le dije que sí. Ya el qué y el Sí a para todo. qué, el hacer qué, ya vino por añadidura. Pero definitivamente recuerdo muy bien, yo estaba sentada en un muro en la universidad tomándome un tinto cuando él llegó a preguntar eso. Y esa decisión me cambió la vida por completo y es todo lo que soy hoy, se lo debo a esa decisión en ese momento. Y además que me imagino que no es tan común o en esa época, no sé, ahora, pues como cuántas tesis se hacían en el Amazonas o cuál esa oportunidad de conocer ese gran bosque, como que el emblema de los bosques también me imagino Sí, que era un privilegio. sí, en ese momento no era muy común y de hecho sí fue un gran privilegio poder optar por esa, pues valga la redundancia, por esa opción de irme para allá. Y bueno, y al final, ¿qué hiciste allá? O sea, ¿qué investigaste? ¿Fuiste a hacer mediciones de plantas o en qué consistió tu investigación en ese entonces? En el Amazonas, y tal vez lo has leído en otras conferencias y en otras charlas, hay unos bosques de palmas. Esas palmas se llaman cananguchales en el Amazonas, pero son los mismos morichales de los llanos. No los mismos como bosque, pero sí dominados por la misma especie. Entonces, era considerado, y todavía es considerado como un producto maderable no maderable muy importante, porque es una palma que tiene una producción de frutos muy copiosa, de los cuales tanto los indígenas como la fauna se alimentan, pero se utilizan muchas partes de la palma, las hojas, los tallos. Cuando los tallos se mueren, allí hay unos coleópteros que las colonizan y producen lo que se llaman mojojoyes. Para quienes Entonces, nos ven o escuchan, los coleópteros son toda esa gran familia de lo que llamamos escarabajos o o cucarrones. cucarrones, sí. O sea que Eh, todo se aprovecha de este árbol, digamos, y tiene todo. como, está muy tejido como en lo simbólico también, no solamente en la naturaleza, sino también como en la cultura de otras poblaciones. Y de las comunidades indígenas, en todos los mitos, en todas las historias que tienen construidas, digamos, como en toda esa cosmología de los indígenas, está esta palma jugando un papel muy importante. De hecho, tiene muchas acepciones en lengua miraña, en muinane, en huitoto, todos la tienen perfectamente ubicada y digámoslo, y conocida, pero además porque las poblaciones colonizan bosques inundados, inundables e inundados. Hago esta diferencia porque hay una diferencia en que un bosque se inunde 1 o 2 meses al año a que permanezca inundado todo el año. Entonces esto, aún en la época de bajos niveles de los ríos, el nivel del agua, el nivel freático está alto. Entonces siempre está encharcado o está inundado. Entonces eso también le confiere como unas características muy particulares. Oíste, y uno que en el antejardín vaya, riegue una mata de más y se mantenga, se le pudren las raíces, ¿no? O sea, Exactamente. quisiera saber, pues me imagino que como estas muchas plantas soportan o pueden vivir rodeadas de agua, ¿qué tienen de especial? Pues, o sea, Sí, esa es una pregunta muy importante. Esta palma y, por ejemplo, otra que le dicen
naidín y los murrapales, que también son de palmas, de otras especies, pero estas en particular tienen unas estructuras que salen de la raíz hacia arriba, no hacia abajo, sino hacia arriba, y si uno las mira en el microscopio, tienen bandas, y esas bandas son esponjosas y les permiten respirar en ese ambiente encharcado. Y esto tiene un nombre, eso que crece Sí, para arriba. se llaman neumatóforos. Neumatóforos, como de neumático, o sea, aire, algo así. Sí, exactamente, y Neumatóforo. lo que sirven es para respirar, pero además están cubiertas por otras células que se llaman lenticelas que también contribuyen en esa respiración, porque si tú te pones a pensar cuánto tiempo duras tú debajo, sumergido en el agua, no estoy hablando de los profesionales en apnea, sino que estoy hablando de cuánto puede una planta o un animal permanecer sumergido. Entonces digamos que muchas plantas pueden estar sumergidas 2 meses, en ciertas partes hasta 240 días, pero que puedan permanecer todo el tiempo son realmente un número mucho más bajo de especies. Entonces estas características de la palma le confieren esa, digámosle, esa ventaja competitiva con muchas otras especies. Oíste, pero el neumatóforo y las lenticelas son algo microscópico. No, los neumatóforos son, Se ven a simple sí, vista. pueden alcanzar 20 centímetros de diámetro. 20 centímetros, Y eso se hay ve como otras como una raicita. Pues. Sí, se ven como unos tubitos que emergen de la raíz, pero de hecho, por ejemplo, en los manglares, el mangle negro y el mangle blanco también los tienen. Entonces es una adaptación que se sabe que es para la inundación. Entonces, sí, es tener un órgano que les da esa ventaja. Qué belleza. Vení, entonces hablamos de cananguchales, que son bosques o inundados o inundables, según lo que dijiste, si están permanentemente pues, con un nivel de agua. Al igual que los manglares, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, un manglar de un cananguchal? ¿En que el agua es salada? O... Sí, en que los manglares están sometidos a la dinámica de las mareas. Entonces, la salinidad que tiene un manglar depende del insumo de agua lluvia, perdón, de agua dulce, que puede ser agua lluvia, pero generalmente viene por quebradas, en las zonas más secas viene por unas corrientes que son temporales que se llaman gulis, y ¿Cómo se llaman? Gulis. gulis, sí. En la Guajira, por ejemplo, se ve eso, que tú en la época más seca no ves agua por ninguna parte, pero cuando empieza la temporada de lluvias tú ves perfectamente una quebrada. Entonces, los manglares se diferencian de los cananguchales precisamente en que los manglares pueden tolerar ciertos niveles de salinidad. Dependiendo de la especie dominante, la salinidad también es distinta. El mangle negro, por ejemplo, tolera unos niveles de salinidad mucho más altos que el mangle rojo, que es el que todos conocemos, el Rhizophora mangle, o que el mismo mangle blanco. ¿Los manglares siempre son costeros o hay manglares que no sean costeros? Los manglares siempre son costeros o hay unos que pueden crecer más tierra adentro, pero siempre van a tener la posibilidad de recibir agua salada. En el Pacífico, por ejemplo, después de que hubo un tsunami y un terremoto por allá en 1979, la línea de costa cambió, que eso es uno de los cambios más grandes con el cambio climático. Los cambios en los niveles del mar, entonces llevan a que la línea de costa también se pueda desplazar. Entonces quedaron unos manglares por allá tierra adentro y era influenciados por esa condición de que hubo un tsunami, que llegó agua salada a tierra adentro, muy adentro, pero generalmente están influenciados por las mareas. Bueno, volvamos en el tiempo. Entonces estamos en el Amazonas, tú estás estudiando cananguchales. ¿Ya conocías esa palabra antes o allá fue que te encontraste? No, supe lo que eran ese día en ese muro, tomándome ese tinto con ese profesor que me dijo qué eran. Y ya yo me puse a estudiar y me interesé mucho. Y lo que fuimos a estudiar en ese momento fue la fenología. ¿Y qué es la fenología? O sea, si tú vas a extraer un recurso de cualquier árbol o de cualquier palma o de cualquier... Tú tienes que saber cuándo se producen los frutos, cuándo se producen las flores, cuándo producen las hojas, cuándo las bota, para poder programar y para poder planear cómo se usa ese recurso sin perturbar su ritmo natural.
Entonces, en ese momento no se sabía mucho. Hoy en día se sabe muchísimo de esa especie porque se ha estudiado mucho en Perú, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, pero en ese momento eran mucho más restringidos los estudios. Y yo lo que quería, y lo que teníamos que estudiar en ese momento era cuándo se iban a producir los frutos. Esta tiene esa característica de que cuando hay una especie dominante en un bosque, esas fenofases o esos fenómenos que tienen mucho que ver con la reproducción y con la producción de hojas, son gregarios. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de los individuos de las palmas están floreciendo al tiempo o fructificando al tiempo, entonces son épocas que realmente Como aquí en la ciudad cuando vemos los guayacanes que uno ve ese es el mejor en varias ejemplo. partes de la ciudad están floreciendo al tiempo. Exactamente, pero eso es algo que se ha reportado en todo el mundo, en las zonas templadas también ocurre, que en una determinada estación se producen las flores, en otras los frutos, también dependiendo de condiciones climáticas, pero también de las interacciones con la fauna y con los insectos, con los polinizadores, con los dispersores. Por eso es un mundo tan bonito en un bosque, porque hay tantas interacciones que uno no puede decir que un fenómeno ocurre por un solo factor. Yo quiero que hablemos de algo que podría parecer en principio básico, pero no lo es, y es ¿qué es un bosque? Porque, claro, muchas veces nos imaginamos el Amazonas, bosque, pero no es tan claro que un manglar lo sea o que otro tipo de ecosistemas sean llamados O que una bosques. plantación de cualquier especie lo sea. Eso es tan largo como ancho, ¿cierto? Podemos Como, hacer 3 podcasts de qué es un sí, bosque. de que es un bosque y habrá tantas definiciones como personas que los miren o los estudien, pero un bosque es una comunidad ante todo. Y una comunidad está formada por muchas especies. Y cuando estamos hablando de muchas especies, no estamos hablando solamente de plantas, estamos hablando, como lo acabo de decir, de animales vertebrados e invertebrados. Pero muchas de las cosas que ocurren en un bosque ocurren a nivel del suelo, con hongos, con los hongos que son micorrízicos, o sea, que les permiten tomar ciertos nutrientes que no están disponibles en forma natural. Entonces, digamos que la mejor definición es una comunidad de especies de todos los reinos, por así decirlo, que están interactuando, pero además están determinados por las condiciones geológicas, geomorfológicas y de los suelos. Entonces, digamos que uno no podría pensar que uno puede describir un bosque sin pensar a qué altura está o qué tanta precipitación recibe. Pero yo creo que la mejor definición tiene que ver con que es una comunidad de organismos que están interactuando. Y me parece muy bello también pensar, pues como que hay veces esa inocencia de la infancia de que dibujé un bosque y pintamos 3, 4 arbolitos, pero ¿cuántas veces pintamos un pájaro, pintamos los hongos debajo de las raíces o nos imaginamos también microorganismos? Bueno, lo que tú acabas de decir, Con los que insectos, por ejemplo. no sé si has escuchado el término ceguera a las plantas. ¿Ceguera de las plantas? Ceguera No. a las plantas. Ah, a las plantas. No, ¿has escuchado esta expresión que dice como que el árbol no permite ver el bosque? Eso lo plantean más que todo en términos de la hiperespecialización que hay hoy en día en la ciencia. Exacto. En ese contexto es que yo lo entiendo. Entonces, en muchos casos, ese es el punto. Hay una persona especializada en estudiar los líquenes, como estas hierbitas que uno ve pegadas a los árboles, a los troncos. Entonces, es como decir, es que su muestreo está solamente en un árbol, en esos organismos, sí, pero entonces esa persona que está estudiando esa característica particular, ¿qué está pensando de todo ese bosque? Pero entonces hay otras características de ese bosque que están influyendo en esto. Entonces, en muchos casos había una crítica muy grande a los taxónomos en ese sentido, que andaban como en el bingo de cazar nuevas especies, pero no se estaban ocupando de estudiar la ecología como tal, esas relaciones, porque la ecología es eso, es las relaciones de los organismos con su ambiente. Entonces, esa era una crítica que se hacía, o sea, ¿qué tanto puedes tú ver el bosque como comunidad, como un ente integral, si estás estudiando solamente la ecología de un insecto o de una especie de planta o de un hongo en particular? Entonces,
podría pensarse que es ceguera, pero yo soy más generosa pensando que esos trabajos detallados que se hacen son los que han logrado construir una visión más amplia y más integral también de los bosques. Pero la ceguera de las plantas, introducía esa expresión precisamente porque la ceguera de las plantas es como un poco lo contrario, sería como que ciertos elementos no nos permiten ver como la especificidad, como que pensamos que un bosque puede ser un borrón verde y ese borrón verde nos permite ver los tipos de verde, o que vemos un montón de hojas, pero entonces no nos enfocamos en ver las puntas de las hojas, las venas de las hojas, las bases de las hojas. Entonces la ceguera de las plantas fue un fenómeno no descrito hace ya mucho tiempo, varias décadas, es un fenómeno psicológico. Cuando yo te presento a ti una foto con muchos tipos de especies de plantas en el fondo, y en primer plano hay, no sé, di tú un coatí o cualquier mamífero, y yo te pregunto qué ves, la gente misma va a decir, veo este mamífero o veo un animal. Y de pronto si tú lo quitas y ahora que dices, ah, no, ya no veo nada. Entonces una pregunta, ¿por qué si estás viendo un montón de especies de plantas, no logramos como decir, sí, estoy viendo un fondo verde y no es verde y ya, no es como que el bosque sea un gran verde, sino que precisamente como que hay una mirada atenta y muy bonita de saber que no todas las plantas son lo mismo. Digamos que a la persona de a pie puede que muchas veces por verlas todos los días, por caminar en un parque y ver pasto y verlo en bloque, uno no pueda pensar, ve cuántos tipos de pasto habrá, cuántos estaré pisando, o esto dónde tiene las florecitas. Entonces era un poco un fenómeno descrito para decir que no solemos fijarnos en las plantas con la misma atención que en otros como macroinvertebrados o especies grandotas, pues. Entonces me parecía bello porque muchas veces decimos un bosque, 4 árboles, 5 árboles, pero dejamos de lado toda esta complejidad que hace que realmente ocurra esa belleza y esa, pues, lo importante que es un bosque para la vida. Entonces, listo, un bosque es una comunidad. Y ese bosque se puede abordar desde diversos ángulos, ¿cierto? Me imagino que uno puede decir qué especies hay o cómo se comunican o qué relaciones hay. A ti en particular, ¿qué te interesó en tu trayectoria? Dijiste pues que en un principio la fenología, saber cuándo fructificaban esos cananguchales, cuándo florecían, pero en tu trayectoria, como ¿cuál ha sido ese enfoque predilecto o cuáles miradas has visto o has tenido sobre el bosque? Muchas, porque primero porque soy profesora de ecología forestal. Entonces eso hace que yo tenga que abordar muchos temas en torno a ellos. En términos de la investigación, hay varias cosas hay un tema en particular que se denomina la sucesión. La sucesión en un bosque, que son los cambios que tiene la comunidad, principalmente después de una perturbación. Cuando se hace, por ejemplo, se abre un potrero y se está utilizando para ganadería y después se abandona. Entonces todo el mundo dice, ah, eso se volvió un rastrojo. Ah, y eso después ya hay como un bosque bajo y ya después hay otro bosque. Todos esos cambios son a lo que se denomina la sucesión. Pero también cuando en una costa, por ejemplo, se sedimenta una gran playa y esa playa empieza a ser colonizada por especies, entonces van cambiando muchas cosas. Van cambiando, por ejemplo, la estructura del bosque. O sea, ¿qué es la estructura de esta sala? El techo, las columnas, los muros, esa es la estructura. Y en un bosque tenemos eso. Todos los tallos de los árboles, perdón, las copas de los árboles, qué tan juntas están o qué tan separadas están, qué altura alcanzan, qué hay por debajo. Todo eso tiene que ver con la estructura del bosque. Ese es un tema para mí crucial. Pero el otro es quiénes son esas especies. O sea, lo que tú estás diciendo, o sea, para una persona de a pie puede ver un manchón verde. Yo no veo un manchón verde, yo veo árboles y especies distintas que tienen formas en las copas distintas, que alcanzan diferentes alturas, que las unas tienen abejas y avispas en las flores, pero otras tienen hormigas caminando por los tallos o por las hojas. Entonces, saber quiénes son ya no es una masa verde amorfa, sino que es una estructura
que tiene muchos componentes y muchas especies y muchos tonos de verdes y de amarillos y de rojos y de naranjas. Entonces, esos cambios que tienen los bosques a lo largo del tiempo me han interesado mucho siempre. Entonces tú decías, con los fósiles, sí, con eso se estudia unas escalas de tiempo mucho más largas, pero hoy en día lo que se ha tratado también es de ver, después de las intervenciones antrópicas, qué pasa con una determinada área y cómo la vegetación se va recuperando o no se recupera, o por el contrario está retrocediendo, dependiendo de cómo lo estamos afectando. Por ejemplo, cuando hay minería a cielo abierto, el bosque no se puede regenerar por sí solo, porque no hay semillas, porque no hay suelo orgánico, no hay tierra negra como Un lo peladero. decimos coloquialmente. Entonces hay que ayudarle empezando por sembrar árboles. Entonces todos estos cambios que van ocurriendo en la vegetación siempre han sido como lo que más me ha llamado la atención, pero no quiere decir que haya sido lo único que haya estudiado. Pero esos cambios en la estructura, en la composición de especies, siempre me han llamado mucho la atención y eso está determinado por variables climáticas y físicas, por así decirlo. Bueno, y hablemos entonces de esos viajes en el tiempo. Tú decías fósiles, los fósiles nos pueden decir cómo era un bosque del pasado. Contanos esos fósiles dónde están, uno dónde los encuentra, qué se les hace para poder hacerles las preguntas importantes. Eso es muy importante, porque depende mucho de la escala de tiempo, ¿cierto? Que uno vaya a abarcar. Ustedes saben que existió el mastodonte, por ejemplo, que encontraron unos fósiles grandes y estaban en determinados ambientes. Cuando yo digo que voy a estudiar los cambios en el tiempo de un bosque, nos basamos en el polen que producen las flores. Cada especie tiene un grano de polen particular. Entonces, si yo extraigo el polen que se deposita en el suelo, preparo en el laboratorio con un método químico, extraigo ese polen y lo tengo en una plaquita para ponerlo en un microscopio, en una plaquita portaobjeto. Es como tener un bosque metido en una plaquita. Pero entonces la edad está determinada por la profundidad. Lo que está más abajo es más viejo. Porque es como decir, si nosotros pusiéramos acá una cajita de Petri con gelatina normal, la dejamos un día y yo mañana vengo, la raspo y la llevo al microscopio. Van a ver cantidad de granos de polen y de polvo. Polen quiere decir polvo en latín, sí. Entonces va a haber mucho, porque eso se va depositando, pero como también vienen los sedimentos, viene el suelo, van cubriendo todas esas capas y las capas van quedando sepultadas. Entonces lo que hacemos nosotros es con una sonda especial para eso, para no perturbar el suelo, sacamos unos cilindros. Tal vez han visto en televisión los núcleos del hielo que han sacado en la Antártida. Eso es como un tubito que haga de cuenta uno como que abajo corta, entonces uno puede sacar como una columnita delgada. Sí, pero estas nosotros sacamos unas columnas que pueden tener 5 centímetros de diámetro, dependiendo de la sonda que uno use, ¿cierto? Y uno la tiene que sacar con mucho, digámoslo, con mucha delicadeza, porque no se le puede fracturar y mezclar, porque entonces dañas la escala de tiempo. Claro, porque qué tan profundo está la información. Exacto. Y muchos de estos restos orgánicos, por ejemplo, pedazos de madera, pedazos de suelo orgánico, se pueden datar con isótopos de carbono 14 o de plomo 210 o de cesio. Hay varios minerales que permiten hacer esa datación con isótopos estables. Entonces, pero para hacer un paréntesis, no quedarnos como en esa caja negra del isótopo, ¿cómo podríamos decir? ¿Es una sustancia, es un elemento que...? No, eso lo hacen, o sea, por ejemplo, el carbono normal tiene varias combinaciones de neutrones y de protones y de... O sea, hay varios tipos de carbono. Sí, entonces dependiendo de esa combinación se puede saber cuánto había en la atmósfera en un momento determinado de carbono. Entonces, como eso ya está tabulado en un laboratorio por aceleración de masa,
se puede obtener sometiendo esa muestra. Eso no lo hacemos en Colombia, eso lo hicieron en algún momento, pero ahora solo hay muchos laboratorios en el mundo que lo hacen. Entonces uno manda la muestra y ellos te mandan, ellos te dicen, mira, esto tiene 4.500 años, o tiene 5.000, o tiene 10.500. ¿Cierto? Entonces uno puede saber que la profundidad de esta sección está a 4.500 años, más arriba 3.200, más arriba, hasta que llegamos al tiempo de hoy. Entonces, dependiendo de la edad, se tienen que utilizar otros isótopos distintos, pero no nos vamos por ahí, que ni soy especialista y también nos iríamos pues como por No, otro para lado. el que le interese o la que le interese, Sí. ya saben, datación, buscan isótopos y de pronto por ahí pueden encontrar un camino Sí, de exploración sí. interesante. Entonces, cada determinada profundidad uno saca una muestra, la prepara en el laboratorio, monta la plaquita y la lleva al microscopio y la analiza. Entonces tú vas viendo cómo los bosques van cambiando en su composición con el tiempo. Y además que esos cambios están determinados por el clima, en muchos casos, o por las intervenciones antrópicas, o por los cambios en el suelo. Porque, por ejemplo, esa es una característica que olvidé mencionar. Si tú tienes un ambiente muy aireado, por ejemplo una arena, que tú la miras así, la arena se mueve y esas arenas no conservan el polen, porque el oxígeno oxida el polen y lo daña. Entonces no lo puedes analizar. De hecho, eso pasa en muchos yacimientos arqueológicos, que se conservan las cerámicas, pero no se conserva el polen. En alguna investigación que estaban haciendo en el Amazonas en ese momento, allá donde yo estaba, no pudieron obtener el polen, pero sí obtuvieron una cantidad de líticos y de fogones y de otra historia, pero querían el polen y no lo encontraron. Entonces se necesita un ambiente que se llama reductor, un ambiente que sea anóxico, con muy poco oxígeno para que el polen se conserve. Cada especie de planta tiene un grano de polen particular, o sea, es como la huella digital de las personas, así son las especies. Entonces son hermosos. Los granos de polen tienen ornamentación, tienen estructura. ¿Y cómo es esa ornamentación? Es decir, Pueden tienen tener unos picos, pueden tener lo que se llaman unas báculas, pueden tener un retículo. como redecillas, o sea, como una especie de armaduritas. Sí, pero además tienen una estructura porque tienen unas aberturas que se llaman poros o colpos o colporos. Entonces, si son elongadas, si son redondas, eso es toda una taxonomía como clasificando un árbol, pero con base en los granos de polen. Entonces, ahora con el desarrollo de la biología molecular, por ejemplo, han encontrado unas relaciones muy estrechas entre esas características del polen y digamos, el ADN de las plantas, porque ahí hay unas características muy particulares. Bueno, y digamos que tú encuentras unos tipos de granos de polen, tú puedes decir, ah, había este tipo de planta, y si había este tipo de planta, esta planta, no sé, es de ambientes más calurosos, entonces comienzas a hacer como inferencias según, como, ¿qué más cosas te cuenta el polen? O ese El tipo de polen sedimento? puede contar muchas cosas, por ejemplo, los arqueólogos saben y uno puede distinguir un grano de maíz de cualquier otra gramínea, o un grano de frijol, entonces uno puede ver si hay plantas cultivadas o son plantas naturales, si son plantas que son específicamente de las zonas inundadas o mal drenadas o de épocas en que ya no había tanta inundación. Entonces, ahora en un trabajo que vamos a intentar publicarlo dentro de poco, encontramos eso, que cuando los ríos están cambiando su nivel, entonces la composición de plantas es una, pero si vuelve y baja el nivel, la composición de las plantas es otra. Si permanece inundada durante mucho tiempo, entonces también la comunidad de plantas va a cambiar. Entonces el polen no solamente te está hablando de quiénes están creciendo en ese ambiente, sino cómo era ese ambiente. Ahí está muy bien la palabra que tú utilizas, que es el de las inferencias que se pueden hacer acerca de esa comunidad de plantas.
Y respecto al clima, por ejemplo, ¿hay algo que tú digas, uy, cuando nos dimos cuenta que estudiamos tal cosa y un cambio climático del pasado? O como me gustaría como una suerte de anécdota, como un ejemplo de Sí, por esto. ejemplo, un trabajo que a mí me gustó mucho, como los hallazgos y la precisión que obtuvimos, es que estábamos estudiando unas secciones en un manglar en las Islas del Rosario. Y empezamos a ver que los picos de dominancia de mangle rojo eh, eran cíclicos. Entonces le aplicamos un modelo y encontramos. Picos es como que son más abundantes en ciertos Sí, momentos. es que en eso se Ok. basa lo que te estoy hablando de las comunidades, o sea, la abundancia de una especie con respecto a la otra, o sea, la abundancia relativa de una especie. Y nos pusimos a mirar que los cambios en la composición del manglar eran cíclicos. Entonces, cada tanto tiempo cambiaba. Entonces se expandía y se reducía, se expandía y se reducía. Y le aplicamos un modelo y encontramos una ciclicidad que estaba relacionada con varias variables oceanográficas y con el fenómeno del niño. Entonces fue muy bonito porque hasta un momento determinado el niño tenía una ciclicidad. Es que antes, por ejemplo, se hablaba de niños cada 10 años o cada 7 años y hubo un momento en que eso y se desordena por el impacto antrópico. Entonces, la palinología nos mostró eso, o sea, la ciclicidad del manglar en su dominancia y su relación con el fenómeno del niño y con otros indicadores climáticos, pero como el fenómeno del niño es el más conocido, me voy a quedar ahí. Pero hay otros que se llaman, por ejemplo, la oscilación de Cadal del Pacífico, que también es cíclica y también encontramos una muy buena correlación. Entonces ese trabajo me pareció a mí muy hermoso por eso, porque nos mostraba cómo ese manglar en el fenómeno del niño se mantenía y muchas otras plantas simplemente retrocedían porque no podían con esa sequía. En cambio el mangle podía porque tiene unas raíces profundas y porque nunca el suelo se seca del todo, entonces podía mostrarnos esa ciclicidad. Pero también nos mostró algo muy espantoso y es que cuando llega el hombre, los seres humanos a interferir con la vegetación, toda la ciclicidad se rompe y no se puede estudiar, porque lo que estás viendo son fenómenos completamente antrópicos. Pero, por ejemplo, con ese mismo ejemplo del impacto antrópico en las islas de San Andrés, en San Andrés estudiamos eso con Catalina González y Cata encontró precisamente eso, de que el polen nos contó la historia de un tsunami, de cuando empezaron a intervenir el bosque para producir barcos, cuando abandonaron eso y empezó el comercio libre en San Andrés. Todo eso, cuando, por ejemplo, el coco es introducido. Cuando empezaron las plantaciones de coco hace en 1850. Y esa historia te la cuentan en San Andrés y te la cuentan en Gorgona. Que yo decía, ay, es la misma historia, sí, es la misma historia. Y se ve cuando empieza el coco a dominar. Y como te digo, cuando se volvió Puerto Libre y dejaron la vegetación en paz. Entonces el polen le cuenta a uno toda una historia bastante compleja. Obviamente, el polen solo no se puede utilizar, porque debemos utilizar otros marcadores, otros indicadores que también son muy importantes. Por ejemplo, la geoquímica ayuda mucho en eso, con lo que han reconstruido, por ejemplo, las variaciones en la precipitación y asuntos de este estilo. Como la composición de esos pedacitos de suelo también te va diciendo otras cosas, interesantísimo. Y el polen es fácil, o sea, ¿tú estás segura de que donde cojas un tubito de esos va a haber polen? ¿Es fácil o es difícil de encontrar? ¿O tienes pistas? ¿O uno va como muy a ciegas? ¿Cómo es eso? Vamos muy a ciegas, la verdad sea dicha, porque en muchos casos uno va con el ánimo de encontrar una historia muy larga y encuentras que en 3 metros hay 100 o 200 años. Pero también hemos tenido una historia, por ejemplo, en el Amazonas, en que teníamos 2 metros y tenía 8.000 años. Entonces, ¿de qué depende eso? De lo que ha pasado con esos sedimentos donde
donde estamos excavando. ¿Cómo ha cambiado el clima? ¿Cómo se ha mantenido ese ambiente anóxico? Porque si vino una creciente de un río, por ejemplo, y barrió los sedimentos, se pierde una gran parte del registro, ¿cierto? Entonces, la historia es muy fortuita en cierta manera. Uno sabe que, por ejemplo, los sedimentos en los lagos, en las lagunas, en el fondo del mar, se pueden preservar mucho mejor, pero por ejemplo el fondo marino también es muy perturbado y también tiene unos niveles de oxidación muy altos que dañan el polen. Entonces no es tan fácil de decir, sí, vamos a ir y vamos a encontrar una sección de 10.000 años. No, eso nadie lo sabe. Oye, pero qué bonito es la relación tiempo y espacio, pues cuando tú dices, no, es que en 3 metros puede haber miles de años. Pues esa frase o esa manera de verlo me parece impresionante y es, claro, el comportamiento de la naturaleza puede que hace que en el mismo tubito, en la misma columna, haya muchas más capas o capas de diversas épocas o que si hubo, no sé, un terremoto, otra cosa, pues no. Exacto, exacto, pero por ejemplo, un tsunami que hubo en el Caribe quedó registrado en una sección de polen en San Andrés ¿Y cómo se infiere un todo. tsunami de eso? Pues Mira, porque si tú tienes un ambiente muy tranquilo y entonces se van sedimentando los granos de polen y las arcillas, las arenas, los limos, todos los componentes del suelo. Pero cuando hay un evento extremo, que es a lo que se denomina esto, hay una mezcla y vienen sedimentos más gruesos, vienen rocas, en el caso de las costas son conchas. Entonces tú ves que el suelo viene como muy homogéneo y de pronto se ocurre desordena todo esto se desordena. Entonces ahí es cuando uno puede ver, aquí hubo un evento de gran magnitud y por eso y hay toda una ciencia de la reconstrucción de los huracanes, de los terremotos, de los tsunamis, con base en el análisis de los sedimentos y de todo lo que hay en el suelo. Es que debajo del suelo hay todo un mundo. es que uno no se imagina qué es lo que pisa. Pues, o sea, uno en Exactamente. una camioneta ecológica, ¿qué se va a imaginar que está pisando millones de años de historia? Sí. Y que vos me digas aquí que alguien, porque yo lo veo así, como un investigador, una investigadora, toma una columna y hay algo de mirada afectuosa del mundo, porque te importa, te empieza a importar un pedazo de piedra o de tierra que a nadie le importa, y comienzas a ver cosas como lo que me estás diciendo. Es como, ve, aquí hubo un tsunami hace tantos millones de años, pues no sé, miles. Entonces, como que me deja un poco embelesado también esta idea del espacio y del tiempo, pero también de lo que significa detenerse a mirar, de dedicarle tiempo a mirar algo tan pequeño como un granito de polen o los sedimentos del suelo. Me parece una idea bellísima y de todo lo que nos puede contar, y no solo, digamos, de la curiosidad por la curiosidad, que también es fascinante como saber, pero también ahora tenemos problemas muy grandes. La crisis climática nos ha afectado de maneras muy diversas y todavía muy inexploradas, y nos lo seguirá haciendo. Y quisiera que entráramos a ese tema que no es tan bello, pero que sigue siendo muy interesante y de alta preocupación, y es ahora qué está pasando con los bosques, los manglares ante los cambios de la línea costera, del nivel del mar. Bueno, todo esto, como me gustaría saber, en principio, ¿qué se te ocurre? Como muchas personas hablan de ecoansiedad, ¿cierto? Y es como que hay un cambio muy grande y yo como persona no puedo hacer mucho, yo rechazando pitillos o separando lo orgánico. ¿Tú has sentido ecoansiedad? No, siento una tristeza muy grande. A mí no me da ansiedad, sino que me da tristeza de ver muchas cosas que están pasando, pero te voy a aclarar dos cosas. La primera es que eso que estoy diciendo, porque me dio la impresión de que lo que dijimos de pronto quedó en el ambiente de que yo podía reconstruir millones. No, millones de años se reproducen con rocas, pero los granos de polen también se encuentran en las rocas. Entonces, pero son de otras escalas, digámoslo así, muy de los geólogos. Los granos son que cientos de miles. Los míos, sí, miles. Miles. Y generalmente son de los últimos 20.000 años, por decir así algo. Y últimamente nos hemos enfocado mucho precisamente por lo que estamos hablando en saber qué pasó en el Antropoceno. Porque el Antropoceno es como esta época que ha estado determinada por la presencia del hombre en la naturaleza y en toda esta intervención que te produce la ecoansiedad. Pero el Antropoceno empieza
con la especie Homo sapiens o con el género Homo? Porque si es Homo sapiens es 300.000 años. No, con el Homo como está ahora, con agricultura, con una... Pero entonces también tuvimos una discusión con una revista que estábamos escribiendo sobre el antropoceno y nos dijeron, no, circunscríbanse a los últimos 150 años o a los últimos 200 años. Como y es muy revolución válido. industrial para acá. Exactamente, porque a partir de la revolución industrial muchas cosas cambiaron. Eso coincidió también con un cambio en el fenómeno del niño. Entonces, eso marcó una época muy importante. Pero lo que yo quiero señalar también es que a mí no me gusta ese drama de que es que en la actualidad todos los manglares se van a extinguir, y no es cierto, porque un manglar no está determinado solamente por el cambio en la temperatura, sino por los aportes de agua dulce y por la dinámica de los ríos. Entonces, la dinámica de los ríos en los bosques inundables en todas las épocas ha sido muy importante. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado, en el Golfo de Urabá, por ejemplo, encontramos que en la desembocadura del Atrato hay muchos sitios, porque la desembocadura del Atrato, yo no sé si ustedes se han acercado al Golfo de Urabá con una imagen y se ve que el Golfo tiene esa forma. Hazte de cuenta una pata de gallina o un... Entonces, todos estos sitios donde hay un aporte de sedimentos, entonces, ¿qué hacen los sedimentos? Equilibran ese incremento en el nivel del mar, porque el nivel del mar se está incrementando significativamente. Entonces, cuando hay un equilibrio entre los aportes de sedimentos de parte del continente con el nivel del mar, el manglar se mantiene y se expande. En esos chucitos de la patica de gallina. En esos sitios donde hay aporte de sedimentos. Pero en otros sitios lo que hace es que erosiona, se va como comiendo el suelo. Entonces, por ejemplo, en la bahía de Cispatá uno va en un bote y uno ve una cantidad de manglar muerto, y es porque el suelo se está erosionando, entonces ya no tiene nutrientes, ya no tiene dónde estar asentado el manglar, entonces se muere. Entonces, el mensaje que yo quiero mandar es que todos estos bosques se han ido adaptando en cierta medida a esos cambios, pero dependen mucho de la dinámica de los ríos y de la dinámica de la precipitación, de la temperatura. Entonces no es como un fenómeno univariado. Ahora, hay sitios donde ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque cuando estábamos haciendo el inventario de los manglares del Golfo de Urabá, llegamos a un sitio, que no lo voy a mencionar abiertamente, pero en el lugar donde habíamos mapeado un manglar, había un hotel. Lo tumbaron y construyeron un hotel, porque todos estos bosques compiten con la industria turística, con la ganadería, con la agricultura, con la urbanización, con toda esta cantidad de factores. Entonces, digamos lo que con el cambio climático sí, hay cambios, pero no es esa apocalipsis tan miedosa que mucha gente ha planteado, porque depende de la interacción de muchos factores. De hecho, todos los que han estado modelando el clima, yo pues no voy a decir que han fallado, sino que los modelos han sido insuficientes, porque un modelo es una reducción, una simplificación del fenómeno. Entonces no es lo mismo que yo esté analizando un sitio, un bosque, en el que yo pueda analizar variables físicas y biológicas y las pueda relacionar, que todos los estudios que hacemos son como correlaciones, pero cuando ya hacemos un modelo, estamos sacando unas variables de aquí y de allá y queremos que la naturaleza se ajuste a ese modelo, y cuando tendría que ser al revés. Entonces, todo hay que mirarlo como en su justa dimensión, y ese es el llamado que yo hago. Los manglares se han expandido en unas partes y se han retraído en otros, y lo mismo pasa con los bosques inundables. Cuando hay un río marcando estos bucles, se está sedimentando a un lado y se está erosionando en otro. Donde se erosiona se disminuye, y donde se deposita se expande. Entonces, no es como tal apocalipsis. Sí, estamos ante un cambio muy importante y la crisis de la diversidad es real, pero no se puede ser tan simplista de ir sí, que el cambio climático es que todo se va al carajo y ya, sino no, que hay unos matices y que varía mucho. Y la paleoecología nos ha mostrado eso,
Por eso digo yo, si fuese solamente el cambio climático no sería tan grave, pero como le estamos introduciendo la intervención antrópica, la deforestación, ahí es donde se nos está enredando todo. Entonces, hablar del clima sin hablar de la acción humana es muy impreciso y no vamos a llegar a ninguna parte. Si vamos a analizar solamente el clima, cambios climáticos han habido en toda la historia del planeta, para ponerlo en una dimensión bien grande. Y la vegetación ha cambiado y han habido extinciones, obvio, nadie las está negando, pero también ha habido resurgimientos de la biodiversidad, que si fuese solamente el clima, pero ¿qué estamos haciendo los humanos? Eso sí. Claro, nuestras acciones no solamente modifican temperaturas, sino que es una cosa mucho más compleja. No, y los cambios en la precipitación, por ejemplo. La lluvia, claro. Es muy importante. Mira, aquí te voy a leer este texto a ver qué piensas. Este lo escribió Juliana Restrepo, que es escritora y directora de contenidos en Explora, en el Parque Explora. Dice, un bosque que es frontera. El manglar es un bosque que es frontera. Sus árboles, sus marañas de raíces, medio sumergidas, se agarran fuertemente al suelo, como garras, como manos de un pianista antes de tocar. El manglar es un bosque que no se decide, es curva, línea, laberinto, suelo, olas, olor tímido a sal, olor intenso a azufre. Ninguna línea dice, esto es tierra, esto es mar. El manglar es un bosque que es mamá. Defiende a los suyos a toda costa, erizos, cangrejos, ostras, caracoles, peces. Aunque le falte el oxígeno, se sostiene, erguida, corta el viento, llora, protege, resiste. No pases huracán, no pases tormenta. Hermoso. Es una forma muy poética de describir todo lo que hay en un manglar, pero un manglar, cuando dice no se decide, es porque se ajusta perfecto a lo que es el término de un ecotono. Un ecotono es una zona de transición digámoslo, entre dos formaciones muy definidas. En este caso es entre el mar y el continente. Entonces, por eso se vuelve tan complejo, porque tiene elementos de allá y de acá. Entonces, el azufre, por ejemplo, hace una parte muy importante del ciclo de los nutrientes en los manglares, en los cuales hay una cantidad de bacterias que están funcionando sin oxígeno, como ella lo dice. Por eso se dice, tiene una parte del ciclo que es aeróbico y otro que es anaeróbico. Entonces, es una descripción muy hermosa porque precisamente está teniendo en cuenta todos estos cambios. Y es mejor que no se decida. Claro, así indeciso es que... Así indeciso es que lo necesitamos, porque es esa transición, ese cotono tan importante que tenemos. Y como digo, lo han reducido en muchas partes porque compite con el turismo, porque compite en ciertas partes hasta con la ganadería. Pero es un ecosistema muy hermoso precisamente por esa capacidad de adaptarse. Cuando hubo el tsunami de Tailandia, hubo muchos estudios en los cuales encontraron que en las zonas donde había una gran franja de manglar hubo una protección hacia atrás de los ecosistemas y de esos tipos de vegetación que estaban detrás. Entonces el manglar como barrera también ha sido estudiada de una manera muy ingenieril también. De hecho, yo he participado en investigaciones en las que se está trabajando con esa parte hidráulica y esa capacidad que tienen de contrarrestar el efecto de las olas, de soportar ese efecto tan mecánico que puede tener el oleaje. Entonces son ecosistemas muy maravillosos por eso, porque juegan demasiados roles en todos los ámbitos. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero yo no quisiera... Primero, bueno, vamos en varias cosas claras. No es que los manglares estén todos, digamos, condenados, sino que eso varía mucho en las dinámicas del agua, el océano, ¿cierto? Como no solamente es como una idea monolítica o en bloque de todos van para el carajo. Hay una crisis de la diversidad de la vida, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con toda la intervención humana. Pero hay algo, en otras ocasiones incluso, invito a las personas que nos están viendo o escuchando a que tuvimos otro podcast con Ligia, que hace parte de un especial que se llama Una sola salud.
Y quisiera que aquí, antes de cerrar, hablemos de eso. ¿Por qué el deterioro de un bosque puede tener que ver con mi salud? ¿Sabes? Porque si un manglar o si una línea de costa se ve erosionada o deteriorada, me puedo enfermar yo. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Porque la salud de un bosque es la salud también humana y de otras especies. Sí, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se inició el COVID, que se planteó que el COVID había sido transmitido, entre las muchas teorías, pues reconozco que hay hasta unas muy conspiracionistas, que fue transmitido por los murciélagos. Y yo leí varios artículos en los cuales planteaban, precisamente lo hablamos esa vez en ese podcast, en los cuales muchos animales salvajes, por efecto de que se está reduciendo por la crisis de la diversidad y por la deforestación, a ellos se les está recortando su hábitat. Entonces hace que animales y aún plantas que estaban por allá interactuando entre ellos, entraron en contacto con los humanos. Y ahí ya se habían perdido una cantidad de interacciones que son como regulatorias de las poblaciones. Porque cuando yo doy clase de interacciones en ecología, yo les digo, no hay interacciones buenas y malas. Un depredador no quiere decir que sea una interacción mala, porque un depredador está controlando una población de otro animal que podría expandirse mucho. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que a través, por ejemplo, de los mercados frescos en Asia y en Tailandia y en muchas partes, empezaron a tener contacto con esos animales y esas especies que estaban regulados por las interacciones que tenían. Cuando ya les restringimos su hábitat, ellos llegan, que entonces que un tigre se comió una vaca, el ganado de un campesino. No es porque el tigre vino a invadir el potrero, fue porque le invadieron su hábitat y le recortaron su casa. Entonces quedan en contacto y esto entra a afectar esas actividades humanas, pero en este caso también se volvieron una fuente de una cantidad de enfermedades. Porque es que todos sabemos, los murciélagos no solamente transmiten toxoplasma, transmiten otra cantidad de enfermedades y muchos animales salvajes. Entonces, cuando empezamos en esa crisis de la biodiversidad, a chocarnos ya de frente con animales que antes estaban en las selvas, y las selvas eran algo que estaba por allá mucho más restringido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando en contacto con virus, con bacterias, con hongos, con una cantidad de organismos con los cuales antes no teníamos contacto. Yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad sobre el COVID, yo no sé. Nadie lo sabe o no lo hemos sabido en el mundo normal, pero sí sé que hay muchas otras enfermedades que yo, por ejemplo, tengo títulos de toxoplasma, que creo que es desde esa época, porque en esa época tuve mi primer embarazo también, y cuando me hicieron pruebas tenía toxoplasma, y pensábamos con mi esposo de que tenía que ver con esos murciélagos con los que teníamos que convivir en esos bosques. Entonces es muy factible que sí. Y de esta manera, entonces, en la medida en que nosotros nos le estamos vulgarmente diciendo, nos le estamos metiendo al rancho, a los animales salvajes y a los microorganismos y organismos salvajes, estamos exponiéndonos a que eso nos pueda pasar. Y de hecho, cuántos virus y cuántas cosas nuevas empiezan a aparecer que son transmitidos que por los micos, que por los murciélagos, que por los roedores de X o Y característica. Y en ese camino terminan siendo estigmatizados son las especies no humanas. Exacto. Cuando quien Somos los intervino en humanos. principio, los que quitaron bosque, los que quitaron la casa a otra especie, fuimos nosotros. Entonces, los seres por humanos. eso, en ese concepto de una salud, lo que estamos es diciendo eso, de que nos miremos integralmente con el planeta. Y no nosotros como los amos y señores que tenemos el derecho de acabarle la casa a todo el mundo, porque eso es lo que estamos haciendo con la deforestación. ¿Y vos crees que, claro, hay una responsabilidad de quienes toman decisiones, del gran ganadero, del político, pues,
Pero muchas veces la ecoansiedad de la que hablábamos ahorita es como, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo vivo aquí en una ciudad, yo voy al trabajo, vuelvo. ¿Tú crees que esas acciones como las que nos dicen reducir el consumismo, reciclar, reutilizar, tomar mejores decisiones al comprar o al votar por un alcalde, un presidente, una gobernación, ¿es cierto? ¿Tú crees qué tanto valor tienen esas acciones Muchas. pequeñas, Yo cierto? creo que Que tienen empezamos muchas pequeñas. y muchas. Por ejemplo, cuando tú te pones a seguir el rastro de carbono de cualquier cosa, por ejemplo, todos tenemos más ropa de la que necesitamos. Y la ropa tiene una huella de carbono altísima. Si fuéramos capaces de reducir ese consumismo, se estaría aportando mucho. Pero yo quiero poner solamente un ejemplo que me ha parecido que uno al principio pensaba, eso no tiene tanto efecto. Pero el hecho de que a ti te cobren una bolsa por 500 pesos o por 200 pesos, ¿cómo no ha reducido el consumo de plástico? A mí me parece que eso ha cambiado, ha influido muchísimo. O sea, cuando yo estudié en Europa 40 años, yo no sé hace cuánto, allá la gente llevaba la bolsa al mercado. Hoy nosotros lo hacemos, cada vez lo estamos haciendo más. Cada vez consumimos menos bolsas plásticas porque en el manglar, por ejemplo, como el mar y los ríos llevan y traen tanta basura, fue muy simpático alguna vez que estábamos muestreando en alguna parte y miré yo y había un estudiante sentado en una silla plástica, en una silla de las normales plásticas. Y yo, ¿qué es eso? Es que me acabé de encontrar esta silla ahí y él ahí sentado. Y yo, es Como una así, o sea, locura. una Rimax en un manglar. Sí, yo no iba a hacer la cuña. Ah, bueno, Eh, no. el caso es que la cantidad de bolsas, de empaques plásticos, de todo esto, era increíble. O sea, es el basurero. Yo no estaba en un manglar que no tenga basura. Y he estado en muchos, en este país y en otros. Y siempre hay evidencias de contaminación. Entonces, yo digo, poco a poco, yo soy optimista, yo soy muy romántica en las cosas, pero yo soy optimista pensando que si seguimos implementando ciertas acciones, como esa de reducir las bolsas, de que, por ejemplo, ya no se produzcan plásticos de un solo uso. Sí, imagínate si eso lo hacemos todos, eso es multiplicar por millones. Entonces yo creo que sí podemos hacer, pero en el día a día. Está bien que nosotros no podemos ir a interferir en qué están discutiendo, cuál es la concepción que tiene Milei, tiene Trump, y tiene Petro, y tiene Maduro, y tienen los gobernantes acerca de la conservación de la naturaleza. Pero lo que yo sí creo es que desde el preescolar hay que empezar a crear la cultura del respeto por la naturaleza y del uso que estamos haciendo de ciertos materiales que son más nocivos. Yo creo que reducir la cantidad de plástico es vital. Todo eso que hicieron con las bolsas plásticas, eso ha calado. Pero ¿cómo es? Tocándole el bolsillo a las personas, así sea 500 pesos, porque realmente todo el mundo puede pagar la bolsa. Pero si el hecho de que, bueno, ya hay que llevar las bolsas al mercado, eso es un cambio sustancial. Y yo creo que como de esa manera van a haber muchas. O sea, ahora, por ejemplo, sería muy bueno disminuir las emisiones de CO2, pero todavía no se han podido poner de acuerdo si la industria de los carros eléctricos está contaminando más o menos que los mismos carros, ¿sí me entiendes? Yo he oído unas discusiones muy amplias hacia eso y la huella de producir un carro eléctrico es muy alta. Entonces, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir buscando cómo podemos coexistir en el planeta con la naturaleza, los humanos con la naturaleza. Ese es como el mensaje. Y ojalá pues esas acciones no nacieran solamente como de ese símbolo del dinero. Pienso yo que también pensar que se trata de que no está en una persona salvar el mundo, ni esa gran, como Esa actitud salvar el planeta, pero yo creo que uno debe cuidar lo que uno aprecia y quiere, ¿cierto? Y entonces si uno aprecia y quiere la salud, si uno aprecia y quiere aquellos que no son humanos, pues como que también, no importa si, entre comillas, todo se vaya al carajo, yo creo que también es un acto de ética
cuidar, ¿cierto? Como cuidar Como y una saber que empatía natural. Sí, una empatía natural y saber que ese cuidado no necesariamente quiere decir que nos vamos a salvar todos, porque sabemos que hay especies que se han extinguido durante toda la historia natural, pero es un acto sin consecuencias. Yo cuido porque me importa, yo cuido porque siento afecto por el bienestar no solamente el mío, sino también el bienestar colectivo. Muchas gracias, Ligia, por acompañarnos en este podcast del Parque Explora. Ligia Estela Urrego Giraldo, ella es ingeniera forestal, doctora en biología y se me había olvidado muy importante, integrante, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y a quien esperamos tener luego por aquí Y soy en otros profesora de la episodios. Universidad Nacional, que no lo mencionaste. Ay, sí, profesora de la Universidad Nacional, muy importante porque a esa universidad, Le digamos, debo le debe mucho, todo. le debo todo. Pues sí, ya el próximo año completo 30 años de trabajar en la universidad y la universidad ha sido pues la fuente de todo para mí. Muchísimas gracias, Ligia, por Bueno, aceptar a esta ustedes invitación. por esta invitación. Yo siempre voy a estar aquí toda la vez que pueda. Y sí, este parque definitivamente también es algo que le ha aportado mucho a esta ciudad y al conocimiento como tal y a sensibilizar a mucha gente. Y eso también hay que reconocerlo y valorarlo siempre. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, Hasta luego. hasta luego.